Hablamos del olivar y hablamos de sus frutos, el aceite y las aceitunas, riquezas y emblemas de salud. Conocidos son los estudios beneficiosos por su consumo, beneficioso contra enfermedades cardiovasculares, mineralización de los huesos, protector frente al estrés oxidativo celular y un largo sinfín de propiedades. Ahora se abre una nueva línea de investigación con células madres cancerígenas. De ello es la siguiente intervención que con el título Usos del aceite de oliva en la investigación médica, nanocápsulas de aceite de oliva, nos pondrá en antecedentes de su trabajo el doctor Francisco Galisteo González, que nos acompaña hoy y al que agradecemos muy mucho que haya venido desde Granada para estar hoy con nosotros en la Semana del Olivar. Don Francisco Galisteo se licenció en Ciencias Químicas, especialidad de Bioquímica en el 87, en la Universidad de Granada, donde posteriormente se doctoró en Física Aplicada en el 92. Estuvo durante 18 meses de estancia postdoctoral en la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, con una beca de la Unión Europea. Y desde el 95 es profesor titular de Física Aplicada en la Universidad de Granada. Actualmente, desde marzo, está acreditado como catedrático de Física Aplicada. Sus líneas de investigación actuales están enmarcadas dentro del trabajo de la cátedra Doctores Galera y Requena de Investigación de Células Madres Cancerígenas, en concreto el transporte de fármacos mediante nanocápsulas de aceite de oliva. Proyecto en el que participamos todos los presentes. Y digo participamos porque el Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla financia parte del proyecto, de este proyecto tan interesante y tan necesario para la aportación al mundo médico y al mundo de la salud. Francisco, cuando quiera. Muchísimas gracias, Manolo. En primer lugar, lo que quiero es agradecer muy profundamente el que me hayan invitado aquí a dar esta charla. Lo hago en nombre de la Cátedra de Investigación en Células Madre Cancerígenas que estamos desarrollando en Granada. Y bueno, para mí es un orgullo y un honor y una responsabilidad tremenda venir a hablar del aceite de oliva a un pueblo con la tradición olivarera que tiene la Puebla de Cazalla. Pero ante todo lo que queremos es agradecer la solidaridad de este pueblo para colaborar con nosotros en nuestra humilde lucha para intentar erradicar, cuando esto sea posible, y dar paso a paso, dando paso a paso para erradicar la enfermedad tan terrible que es el cáncer. Yo voy a hablar aquí en concreto del aceite de oliva, ¿vale? En su relación con la investigación contra el cáncer, pero este título puede llevar un poco a engaño, porque lo más normal es pensar en que yo voy a tratar los aspectos nutricionales del aceite de oliva y los resultados que ya han demostrado la capacidad que tiene el aceite de oliva de atacar el cáncer y de ser una herramienta muy valiosa dentro de nuestra alimentación para luchar contra esta enfermedad. No es en concreto esto lo que voy a hablar, pero voy a dar una pequeña pincelada porque siempre es importante recalcar este detalle con respecto al aceite de oliva. Ya está demostrado científicamente sus posibilidades saludables, y digo que ya está demostrado científicamente porque realmente el pueblo lo sabe desde hace cientos de años y por eso se cultiva aquí y de siempre se ha sabido lo saludable que es el aceite de oliva. Pero bueno, las cosas no están del todo demostradas hasta que no se ponen negro sobre blanco, y entonces, pues como ejemplo, aquí les quiero mostrar pues, el estudio más famoso que se ha hecho recientemente, que se conoce como el estudio Predimed, donde se ha hecho un seguimiento de más de 4.000 mujeres durante 5 años y donde se dividió en 3 grupos a los que se les daba una dieta diferente. Una dieta estilo mediterráneo enriquecida con aceite de oliva virgen extra, con AOVE,
una dieta mediterránea enriquecida con frutos secos o una dieta simplemente baja en grasas. Bueno, pues después de estos 5 años, pues los resultados son claros y evidentes. De cada 1000 mujeres, 1,1 desarrolló cáncer de mama con la dieta de aceite, mientras que con la de frutos secos fueron 1,8 y con la dieta baja en grasas 2,9. Está claro que la incidencia de cáncer es menor cuando la dieta incorpora aceite de oliva virgen extra. Esta capacidad que tiene este producto tan magnífico que producimos tanto aquí en Andalucía, pues también se sabe ya que se debe fundamentalmente a este tipo de compuestos químicos, ¿no?, que se llaman los compuestos fenólicos. Ahí pongo 3 como ejemplo, ¿no?, con esos nombres tan rimbombantes, ¿no?, como de carboximetil o leuropeín aglicona o hidroxitirosol o leocantal, y que ya se ha demostrado que tienen actividad antitumoral y de inhibir la metástasis de diferentes tipos de tumores, como se muestran ahí. Pero en realidad nuestra investigación no se basa en este aspecto tan fantástico del aceite de oliva. El nuestro se basa en esto, en lo que todo el mundo conoce que ocurre cuando mezclamos aceite y agua. Y es que no se gustan nada, se separan. Como podemos ver ahí, como todo el mundo sabe, si echamos aceite sobre agua, pues ahí está el aceite encima del agua y no se mezclan. Y podemos intentar mezclarlo, pero sabemos que un instante después volvemos a esto. Esto lo que quiere decir es que si estudiamos la relación entre el aceite y el agua, pues podemos ver que lo que es espontáneo y natural es esto. Esto solo lo conseguimos forzándolo, añadiendo energía mecánica de algún tipo, con una cuchara moviendo, por ejemplo. Pero lo natural es la separación. Curiosamente, ocurre lo mismo con el aire y el agua. Si mezclamos aire y agua, al poco se van a separar y el aire también se va a ir arriba, porque igual que el aceite es menos denso que el agua, eso es una cuestión solamente de densidad, pero se separan, no se quieren el uno al otro. Esto es lo que nosotros llamamos sistemas inestables. Uno puede hacer gotas de aceite en agua, pero eso es inestable. En unos segundos van a desaparecer, igual que si hacemos burbujas de aire en agua, unos segundos después van a desaparecer. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se gustan nada? Bueno, pues aquí voy a entrar un poco en una parte un poco científica que espero que no les sea demasiado espesa y que, bueno, que puedan aprender cosas interesantes, porque esto procede del hecho de que estas dos sustancias tienen una naturaleza muy distinta en sus moléculas. En la base de toda esta diferencia es fundamental en la naturaleza y con ello digo incluso en la vida. Es algo trascendental esta relación que hay, porque define cómo se comporta la sustancia y define todo relativo a la vida y a la naturaleza. Esencialmente, lo que caracteriza al agua y a todo lo que le gusta al agua es que es lo que llamamos, lo siento, pero la transparencia no se ve bien arriba, no se ve la parte de arriba, es que la molécula de agua es lo que llamamos que es polar, es decir, que tiene algo de carga eléctrica. Imagino que a todos les suena que la naturaleza se compone de átomos y estos se componen de partes positivas y partes negativas, que son los electrones, ¿vale? Toda la naturaleza es eléctrica, completamente. El núcleo de los átomos es positivo, los electrones son negativos. Y esto es lo que gobierna todo absolutamente en la naturaleza. Bueno, pues lo que ocurre en la molécula del agua, como todos conocen, imagino, tiene un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, es que el oxígeno tiene mucha más fuerza para tirar de los electrones. Eso provoca que en el lado del oxígeno hay más carga negativa, en el lado de los hidrógenos hay algo de más carga positiva. Eso implica que hay
una carga eléctrica neta. Bueno, pues esto es lo que caracteriza a todo lo que le gusta al agua. Al agua le gusta todo lo que tiene cierta carga eléctrica. Pues, por ejemplo, la sal, ¿verdad? Todo el mundo sabe que si echamos sal en agua se disuelve instantáneamente, lo cual quiere decir que está a gusto con el agua. Eso es porque la sal se compone de lo que llamamos iones, que son átomos con carga eléctrica. Echamos el azúcar y también se disuelve en agua, porque también es una molécula polar, tiene cierta carga. ¿Qué cambia con respecto al aceite? Porque el aceite es lo que llamamos, es el otro lado del mundo, es lo que se llaman moléculas apolares, no tienen carga eléctrica, y ese detalle es el que los distingue. Aquí vemos, por ejemplo, la más básica de todas, que es el metano, carbono e hidrógeno. ¿Qué ocurre? Que el carbono no es tan fuerte tirando de los electrones como el oxígeno, no tiene fuerza, entonces no se reparten, y entonces esa molécula está igual cargas positivas y negativas por todos lados, eso no tiene carga. Bueno, pues así son, pues ahí vemos el etano, que es la siguiente, y ahí vemos, por ejemplo, el fundamento del aceite de oliva, lo que se llaman los triglicéridos. Esto es la composición fundamental del aceite de oliva es este tipo de molécula, donde, como se puede ver las partes negras y blancas, todo eso no tiene nada de carga, y por eso el agua no le gusta nada. Curiosamente, pues, por ejemplo, ¿por qué el aire tampoco le gusta el agua? Pues porque sus moléculas tampoco tienen carga ninguna, ¿vale? Por eso se comporta en muchos aspectos, digamos, como el aceite, en el sentido de que no le gusta nada el agua. Ahí vemos el oxígeno, por ejemplo, o el cloro, el nitrógeno es igual. Bueno, pues, ¿esto qué produce? Pues que el agua y el aceite se repelen. Por esta distinta naturaleza, unas moléculas no se quieren ver con las otras. Y por eso tienden, vamos a entrar en la parte física de esto, tienden a la mínima superficie de contacto, ¿vale? Igual que las personas que no se entienden entre ellas tienden al mínimo contacto, pues es lo mismo que ocurre con las moléculas. Las que no se quieren ver entre ellas tienden al mínimo contacto posible. ¿Y cuál es la forma geométrica que es capaz de acumular más volumen y menor superficie para evitar el contacto con el vecino? La esfera. Entonces, por eso las burbujas son esferas, porque así el aire está, la mayor cantidad de aire está pegado a aire y el mínimo tocando con el agua. Por eso las gotas de agua en aire son esferas, ¿vale? Hasta que se deforman por la gravedad, también son esferas. Y si echamos un poquito de aceite en agua, podemos ver que también lo que se forman son esferas. Lo que ocurre es que como están en la superficie y la gravedad tira de todo hacia abajo, pues las aplasta, pero ahí podemos ver cómo en sentido horizontal se ve perfectamente que son circulares, ¿vale? Son esféricas. Ahora, esas gotas, si esperamos un rato, ¿qué es lo que va a ocurrir con ellas? Pues que al final se van a juntar en una más grande, porque así tienen menos contacto con el agua, ¿vale? Entonces siempre buscan evitar el contacto con el agua. Eso es lo que hace que el aceite se junte con el aceite y se separe del agua. Cuando hay mucho aceite, no tiene una forma esférica por culpa de la gravedad, porque la gravedad, claro, está tirando de eso hacia abajo y por eso se forma una capa encima, ¿vale? Si pudiera, se formaría una esfera, ¿vale? Pero la gravedad lo impide. Entonces, no hay forma de mezclar el aceite y el agua, porque no se quieren ni ver. Sí hay forma de mezclarlos, porque, bueno, pues todos sabemos que no tenemos más que añadir un huevo y se mezclan perfectamente. Y ahora ya tenemos una mayonesa, donde, pues bueno, lo vemos como algo continuo. Y tienen que pasar muchas horas para que empiece a separarse el aceite o el agua. Es decir, que podemos conseguir que se junten de alguna manera. Ahí vemos, por ejemplo, ese es el material con el que nosotros trabajamos. Esos son gotas pequeñísimas, ahora después hablaré del tamaño que tienen, de aceite de oliva en agua, ¿vale? Y tiene el aspecto de la leche.
porque de hecho es que la leche tiene esa misma estructura. Ahora veremos de qué está formado. Entonces, la cuestión es que tenemos que evitar esto, que las gotas de aceite intentan unirse para tener la mínima superficie de contacto. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, pues con esto, ¿vale? Que es intentar poner algo en el punto de separación entre el aceite y el agua, poner algo que evite ese contacto tan desagradable. Porque es que como no se quieren ver, pues lo mejor es poner a alguien en medio. Pues como dos personas que no se pueden ver, pues lo mejor es poner a alguien en medio que traiga paz. Así es la única forma de conseguir que esas gotas no se peguen entre ellas. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que hacemos cuando hacemos una mayonesa. De esta manera se pueden proteger burbujas o gotas, ¿vale? Porque esta es la forma también en que hacemos una espuma. Porque si batimos agua, jamás haremos espuma. Pero, por ejemplo, anticipando ya un poco, si le ponemos jabón, ahora ya sí se puede hacer espuma, ¿vale? Es porque hay algo que protege a las burbujas. Una vez que la burbuja se forma, hay algo que la protege. Igual que cuando hacemos una mayonesa, lo que hacemos es proteger las gotas de aceite. Bueno, pues lo que produce esto es un tipo de moléculas especiales que se denominan anfifílicas y que quiere decir que les gustan las dos cosas. Porque curiosamente estos son moléculas que tienen una parte que les gusta el agua y una parte que les gusta el aceite. Una parte de cada. Es lo que llamamos una cabeza hidrófila, que quiere decir que le gusta el agua, la solemos representar por una esfera o una cabeza, y tiene lo que llamamos una cola hidrofóbica. Hidrofóbica quiere decir que odia el agua y que solemos representar por un hilo, porque suele ser larga, suelen ser cadenas de carbono y hidrógeno largas. Estas estructuras, por esa dualidad que tienen de tener las dos partes de la naturaleza, pues lo que le ocurre es que tienden a unirse de forma muy, muy específica. Porque normalmente esto se hace en agua, esto existe en agua, esta molécula, y entonces la parte de esa molécula que no le gusta el agua tiende a unirse entre ellas. Entonces, al unirse entre ellas, forman distintos tipos de estructuras que son muy importantes. Estas, lo que se llaman micelas, ¿vale? Es como suelen estar los jabones, por ejemplo. Esto es lo que se llaman liposomas y hoy en día se utiliza muchísimo en la industria médica y farmacéutica y cosmética. Y esto es lo más importante, estas uniones que hacen que estas moléculas se junten en las partes grasas para separarse del agua, es lo que forma las membranas de las células y es el elemento fundamental para que exista la vida. Porque si la vida existe es porque se formaron en su momento, se originaron células, estructuras que tenían una pared que hacía que el interior funcionara de manera separada del exterior, ¿vale? Entonces ahí dentro se pudiera generar, y así se generó la vida. Si no hubiera sido por esa pared que producen las membranas y producen este tipo de compuestos, la vida no existiría. Y a lo que a nosotros nos interesa es que este tipo de moléculas tienden a ponerse en la unión entre el agua y el aceite, o entre el agua y el aire. La parte que le gusta el agua se pone en el agua, la parte que le gusta el aceite se pone en el aceite, todos contentos, y ahora tenemos una barrera que nos separa el aceite del agua y que evita que el aceite se pegue unas gotas con otras hasta separarse del agua. Estas moléculas están en tantos aspectos diferentes de la vida y de la ciencia que tienen muchos nombres. Se les llama emulsionantes porque producen emulsiones, como la mayonesa. Se llaman espumantes porque facilitan la producción de espuma. Se llaman tensioactivos porque tienen actividad, lo que se llama en la tensión superficial, lo que separa unos líquidos de otros. Se llaman también surfactantes, que es el mismo término pero traído del inglés, o, como más común se les conoce, detergentes, ¿vale? Esto es lo que llamamos un detergente.
lavar, limpiar, es este proceso. Cuando estamos sucios nosotros, nuestra piel o nuestra ropa o cualquier objeto está sucio, el problema que tiene es que con agua solamente podemos arrastrar lo que le gusta al agua. Pero todo lo que no le gusta al agua, es decir, la grasa, todo lo que es graso, no se limpia con agua. Entonces, ¿cómo lo limpiamos? Pues utilizando este tipo de moléculas, que es lo que llamamos detergentes o jabones. Su parte grasa, la parte grasa de estas moléculas se pega con la grasa y la parte exterior que le gusta el agua es arrastrada por el agua, ¿vale? Por eso los detergentes nos facilitan la limpieza, ¿vale? Por esta unión de su parte que le gusta la grasa a la grasa. Los tensioactivos, estos productos, tienen muchísimas aplicaciones tecnológicas. La más importante, la limpieza. De hecho, el 40% de la producción mundial de este tipo de compuestos es lo que se utiliza para la limpieza, es decir, para la limpieza humana, geles, jabones, para la limpieza de la ropa, detergentes, para todo tipo de limpieza. Se utiliza también en alimentación, imagino que todos han escuchado la lecitina de soja, que se utiliza, bueno, la lecitina en general, que está en el huevo, pero la que se comercializa más es la de soja. Eso es un tensioactivo. En cosméticos, ¿vale? Se utiliza muchísimo, en medicamentos, incluso en la preparación de textiles y de pieles, en la producción de papel, en pinturas, esto es lo que mantiene a la pintura estable, incluso hasta en la minería. Se utiliza para separar lo que se llama la ganga de la mena, la parte que sirve del mineral de la que no sirve. Y la producción anual de tensioactivos ahora mismo es de unos 40.000 millones de toneladas, para que se hagan una idea de la importancia que tiene este tipo de productos en la actividad humana. Bueno, ¿de dónde salen estos compuestos que nosotros podemos utilizar? Pues tradicionalmente de donde han salido es de su origen natural. Seguro que todo el mundo aquí sabe que a partir del aceite de oliva se hace jabón, y se ha hecho jabón históricamente. Ese proceso es los triglicéridos que tiene el aceite de oliva, si se tratan con hidróxido sódico, eso como se ha hecho más recientemente, y originalmente con cenizas, se produce el proceso que se llama saponificación, por el que se separan los ácidos grasos. Se separan estas tres moléculas, son los tres ácidos grasos, esos tres brazos. Entonces, ese ácido graso, al separarlo, en su extremo tiene un grupo cargado eléctricamente y a ese le gusta el agua. Por eso tiene una parte que le gusta el agua y otra que le gusta el aceite. Esto es lo que hemos llamado de toda la vida jabón, ¿vale? Son los ácidos grasos que salen de la propia grasa del aceite. Esto fue originalmente los primeros métodos de limpieza que surgieron. Estos son los diferentes tipos, ya hoy en día conocemos a todos los ácidos grasos que se generan en la naturaleza. Los lineales son los de procedencia más bien animal, que son los que producen que la grasa animal sea sólida, porque se pueden empaquetar muy bien, mientras que los de origen vegetal son este tipo, que tienen estas moléculas curvadas, hacen que no se puedan compactar bien y por eso son líquidos a temperatura ambiente, como el aceite de oliva, el de girasol, el de palma, todos son líquidos. Y luego minoritarios, pero muy importantes también, son los ácidos que tienen más curvaturas y que son los famosos omega 3, omega 6, imprescindibles para una buena salud. Bueno, pues con el tiempo la química ha ido desarrollando otros tipos de moléculas ya sintéticas, con las que se consiguieron, pues lo primero, que fueran mucho más fáciles de trabajar con ellos, porque los ácidos grasos, estos que se obtienen del aceite de oliva, este jabón, tiene el problema de que no se disuelve nada bien en agua.
Entonces no es fácil limpiar con él realmente. Los sintéticos mejoraron porque estos ya se disuelven mucho mejor en agua. El siguiente paso fue encontrar los que fueron ya biodegradables, ¿vale? No solo eran solubles, sino que además no contaminaban el medio ambiente porque son biodegradables. Bueno, todo esto es lo que hoy en día conocemos como detergentes, que hay muchísimos, de muchos tipos. Y los más abundantes e interesantes realmente, claro, son los que nos afectan a nosotros en nuestra salud y en nuestra composición, ¿verdad? Es lo que se llaman los fosfolípidos, porque son lípidos, grasas, a los que la maquinaria bioquímica de los animales y de las plantas también, lo que hace es que de estos triglicéridos, como son los del aceite de oliva, les quita una pata, les quita una de ellas, y en esa conectan un grupo fosfato, por eso se llaman fosfolípidos, y un grupo con carga eléctrica. Entonces, esto es un tensioactivo, como lo que hemos dicho, tienen una parte que no le gusta el agua y otra parte que sí le gusta el agua. Este, por ejemplo, que tienen aquí es la lecitina, sea de huevo o de soja. Y es fundamental en los seres vivos para hacer membranas. Esto que les he comentado antes de que las membranas celulares, la pared de las células está hecha de este tipo de compuestos. Por eso la yema del huevo es tan rica en lecitina, porque lo que lleva ahí es el elemento básico para que se genere a partir de ahí un embrión de pollo. Y para que puedan hacer a partir de ahí un ser vivo, pues lo primero que necesita es mucha cantidad de fosfolípidos para fabricar membranas, para fabricar células, y a partir de ahí se va generando un ser vivo. Bueno, pues lo que a nosotros nos interesa, que es mantener esa separación entre aceite y agua, que se puede conseguir con un fosfolípido, pero es que en realidad se puede conseguir con otras sustancias también. Lo podemos hacer con proteínas. Por eso, además de con una yema de huevo, también podemos hacer mayonesa con leche, porque no tiene lecitina, no tiene fosfolípidos, pero tiene proteínas, muchas proteínas. Esas proteínas también tienen la capacidad de que, como tienen unas partes que les gusta el agua y unas partes que les gusta el aceite, pues también nos sirven con el mismo propósito, y de hecho cuando se junta aceite y agua, pues vemos que las proteínas se sitúan en lo que llamamos la interfase. Por eso evitan que las gotas de aceite se peguen unas con otras, y por eso podemos hacer lactonesa, ¿no?, como le llaman, la mayonesa que se hace con leche, sin necesidad de tener que utilizar huevo. También se utilizan hoy en día otros tipos de detergentes, digamos, o tensioactivos que se denominan no iónicos, porque no tienen carga eléctrica, pero tienen la suficiente polaridad para que les guste el agua. Con esto trabajamos nosotros mucho por muchas posibilidades que tiene. Bueno, entonces en definitiva es que por mucho que energía que le metamos a una mezcla de aceite y agua, nunca vamos a conseguir que se separen. Pero si le ponemos este tipo de moléculas, sí conseguimos que se separen, y entonces conseguimos esto, que tiene este aspecto. Ya digo, esto es con lo que nosotros trabajamos, y tiene el aspecto de la leche porque son gotas de tamaño pequeñísimo de aceite que están estables en agua, y eso se mantiene así perfectamente durante meses y meses sin que se separe el aceite. Como ya les digo, tiene el mismo aspecto de la leche porque la leche esencialmente es lo mismo, es una dispersión de pequeñas gotitas de grasa, porque esa es una forma en que la naturaleza ha conseguido hacer algo que es bastante difícil. Los mamíferos le tienen que dar el alimento a sus crías, se lo tienen que dar a través de la leche materna, pero esa leche materna es agua, es su fundamento y su base es agua. ¿Cómo le pasa una madre a una cría las grasas que necesita, imprescindible, porque la necesita para fabricar sus membranas? ¿Cómo le pasa a esos fosfolípidos? Pues son, y la grasa que es el alimento, pues son pequeñísimas gotitas de grasa con proteína alrededor. Entonces esas entre micro y nanogotas, ahora veremos, son las que le dan a la leche el mismo aspecto que tiene nuestras muestras, porque son gotas pequeñísimas, pequeñísimas, que desvían la luz y por eso se ve blanco.
¿vale? Pero, como pueden ver, el aspecto es el mismo de la leche que de nuestro sistema de trabajo. Bueno, pues esto es con lo que nosotros trabajamos, es con esto, con lo que se llaman emulsiones, que son gotitas de aceite en agua, son equivalentes a una espuma, que serían, digamos, gotitas de aire en agua. Conceptualmente, curiosamente, son muy parecidos, una emulsión y una espuma. Y esto es lo que nosotros fabricamos, lo que se llama una emulsión lipídica, que tiene aceite y está estabilizado con algún tipo de molécula en el exterior. Utilizamos distintas. Ahora, ¿cuál es el tamaño con el que nosotros nos manejamos? Claro, porque la idea de esto es que nosotros ahí metemos el medicamento, los medicamentos antitumorales que no se disuelven en agua. Los metemos en esas gotas de aceite y esas gotas de aceite, que son estables en agua, las metemos en la sangre. Claro, ¿qué tamaño tienen que tener para que esto no nos produzca ningún problema en la sangre y además entre en las células? Porque claro, no podemos pensar, no sé, imaginar una célula del tamaño de una casa y que tú quieras meterle un medicamento con una gota que tiene el tamaño de otra casa. ¿Cómo metes una dentro de otra? Entonces nuestras partículas o nuestras nanocápsulas, como le llamamos, tienen un tamaño que es unas 100 veces menor que el de una célula. Para hacernos una idea del tamaño, nosotros nos movemos en lo que se llama el mundo nanométrico, ¿vale? Este nano lo que quiere decir es 10 elevado a menos 9, de manera que un nanómetro es 10 elevado a menos 9 metros. O sea, un metro son 1.000 millones de nanómetros. Esto así, evidentemente, nadie se hace una idea. Estos son nada más que ceros y no se puede uno hacer una idea. Aproximadamente, esta es una escala donde vamos bajando de 10 en 10. A ver si esto funciona. Vamos bajando de 10 en 10 los tamaños. Primero andamos por el tamaño de metros, por aquí ya estamos en centímetros, milímetros, hasta aquí, hasta donde el ojo humano puede ver, ¿vale? El tamaño de una décima de milímetro. Estamos por el tamaño de los ácaros. A partir de aquí es lo que se puede ver con un microscopio óptico, donde ya estamos pues, en el grosor de un pelo, una célula, y ya llegamos a la micra, 1000 veces menos de un milímetro, ¿vale? 1000 veces menos de un milímetro, eso ya es muy poco, muy poco. Y a partir de aquí ya solo se puede ver con microscopios electrónicos, ¿vale? Y aquí ya estamos en el tamaño de bacterias, estas son nuestras nanopartículas, y aquí ya en el extremo llegamos a los átomos. Es decir, esto es de un tamaño tan pequeño que solo podemos verlo con microscopios electrónicos. Y en comparación, si nuestras nanopartículas que nosotros fabricamos fueran del tamaño de un balón de fútbol, un glóbulo rojo sería del tamaño de una casa de 400 metros cuadrados, o sea, así de un cortijillo. Si una célula fuera del tamaño de una habitación, pues nuestras nanopartículas son del tamaño de canicas. Es decir, que son muy pequeñas para conseguir que entren dentro de las células, ¿vale? No podemos meter dentro de una casa, como ya he dicho, pues cosas del tamaño de un coche. Es como poco práctico, ¿no? Poco difícil, ¿no? De que un coche entre en una casa. Nosotros utilizamos estas partículas que son extremadamente pequeñas. Bueno, otra comparación para poder entender un poco el mundo nano, de lo pequeñísimo que es que si un nanosiglo serían 3 segundos. Para que vean la comparación entre un nanómetro y un metro, pues un nanosiglo, ¿no?, respecto de un siglo son 3 segundos. Fíjense la diferencia de tamaño. Y bueno, pues aquí las podemos ver en directo, ¿vale? Estos son nuestras bolitas de aceite de oliva de tamaño pequeñísimo, que en este caso, por ejemplo, que es lo que más éxito estamos teniendo últimamente, es recubriéndolas de una proteína. Las recubrimos de albúmina, que es la proteína mayoritaria en la sangre de los mamíferos, ¿vale? Es la proteína mayoritaria que hay en nuestra sangre, la albúmina humana. Entonces nosotros recubrimos las bolitas de aceite de oliva con esta albúmina, por un lado porque podemos unir las proteínas unas con otras, hacemos un proceso de entrecruzamiento, se llama, con el que conseguimos lo que se ve en la fotografía de la derecha,
donde se han roto y se ha quitado el aceite de oliva y se puede ver cómo lo que le ponemos por fuera es una especie de membrana, ¿vale? Ya no es solo que están las moléculas ahí protegiendo, sino encima las unimos y hacemos una especie de membrana. Y cubrirlas con esta proteína, lo que conseguimos es que dentro de la sangre pasen desapercibidas, porque dentro de nuestra sangre cualquier objeto extraño, la sangre, el cuerpo enseguida reconoce todo lo que no es suyo, para inmediatamente poner en marcha los mecanismos de defensa. Entonces, ante todo lo extraño, el cuerpo humano lanza sus mecanismos de defensa, que son terribles. Si no fuera por eso, no podríamos vivir con la salud con la que vivimos frente a tanto patógeno y a tanto microbio como hay en el aire. Pues, como nosotros envolvemos nuestras bolas en la proteína más abundante del cuerpo, conseguimos engañar bastante a los mecanismos de defensa, porque ellos se encuentran con algo que aparentemente es albúmina, aparentemente es algo propio. Entonces, con eso conseguimos que aguanten mucho más en el torrente sanguíneo. Y ahí vemos lo que somos capaces de hacer con estas bolitas de aceite. Nosotros utilizamos como modelo de fármaco, modelo de medicamento, utilizamos la curcumina, que es un compuesto que se extrae de la cúrcuma, que es una raíz, posiblemente lo conozcan ustedes como especia, como condimento. Es la que se sospecha que es la responsable de que en la India los casos de cáncer sean bastante menores que en Occidente, porque ellos utilizan mucho la cúrcuma y sobre todo lo que se conoce como el curry, y el curry es una mezcla de especias donde la principal es la cúrcuma. Entonces este compuesto está más que demostrada su capacidad de antitumoral y, bueno, y no es soluble en agua. Entonces nosotros nos sirve de modelo de medicina, de fármaco, que no es soluble en agua y nos viene muy bien porque es muy barata, claro, como procede de una especia, y además porque tiene un color muy fuerte, naranja, lo cual nos hace muy fácil el medirla y el estudiarla. Entonces es lo que nosotros utilizamos, digamos, como modelo para después pasarlo a utilizar ya lo que son los medicamentos antitumorales más habituales, que son mucho más potentes. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que si no ponemos aceite e intentamos mezclar curcumina con agua, es el bote que tenemos a la derecha y donde no podemos ver ningún color porque la curcumina que echan no se disuelve, está simplemente pegada en las paredes o en el fondo. Pero si nosotros la introducimos, la curcumina, dentro de nuestras partículas, pues ahí podéis ver ya el color que tiene y cómo está la curcumina perfectamente estable en agua. Conseguimos que algo que no es soluble en agua lo podamos tener disuelto en agua, como si se pudiera disolver, de manera que le aumentamos la solubilidad hasta 20.000 veces. Y entonces podemos ver cómo tenemos la curcumina perfectamente estable en agua. De la misma manera podemos tener cualquier fármaco antitumoral que no es soluble en agua. Y bueno, pues nosotros así podemos ver lo bien que funciona, ¿vale? Porque podemos ver que podemos poner casi entre el 90 y el 95% del medicamento que ponemos lo tenemos dentro de nuestras nanopartículas. Aquí podemos ver cómo lo protege. Aquí, por ejemplo, podemos ver qué ocurre si ponemos curcumina en una mezcla de agua y alcohol, claro, porque si no, no se disuelve, en una mezcla de agua y alcohol y la dejamos a la luz, expuesto a la luz va estropeando la curcumina y en pocos días, como se puede ver, en aproximadamente 10-12 días, toda la curcumina ha desaparecido, ¿vale? Porque la destruye la luz solar. Sin embargo, cuando la metemos nosotros dentro de nuestras nanopartículas, pues podemos ver cómo después de 30 días y todavía no ha desaparecido toda. Es decir, que el medicamento está ahí protegido, pues en este caso lo estamos viendo simplemente protección frente a la luz. Y eso que el aceite ni siquiera es que sea muy oscuro, pero ya se ve ahí cómo protege, cómo podemos proteger el fármaco envolviéndolo. ¿Y qué ventajas tiene el uso de estos tipos de nanosistemas, como son las gotitas de aceite de oliva, para transportar fármacos? Bueno, pues tienen muchas ventajas.
Pues la primera que ya he dicho, que podemos solubilizar medicamentos que son insolubles en agua, los podemos hacer solubles, que protegen y estabilizan los medicamentos. Podemos mantener lo que se llama una concentración terapéutica o una liberación sostenida, es decir, que se vaya liberando poco a poco el medicamento de estas nanopartículas, de manera que no haya que ir a la quimioterapia cada 2 días, sino que, por ejemplo, pudiera ir cada 4 o 5 días. Todo esto es mejorar la calidad de vida de un paciente. También nos permiten lo que es el transporte y le llamamos la liberación dirigida y específica. Y es porque en el exterior de estas nanopartículas ponemos compuestos que se unen preferentemente a las células tumorales más que a las sanas. De manera que intentamos que la medicina vaya a las células enfermas, intentando en lo posible que no vaya a las sanas, porque esto es lo que nos produce los terribles efectos secundarios que tiene la quimioterapia y que todo el mundo conoce, de terribles molestias, de pérdida del pelo, de problemas a nivel intestinal, muchos tipos de problemas, y es porque la quimioterapia es una medicina muy fuerte que no solo ataca, por desgracia, a las células tumorales, sino también a las sanas. Mata a las tumorales, pero también mata a células sanas, y eso es lo que nos produce tantos problemas. Entonces, nosotros estamos estudiando cómo conseguir que vayan preferentemente y se unan a las células tumorales, ¿vale? Y eso lo hacemos poniéndole moléculas específicas en la superficie. Reducen la toxicidad porque podemos tener el mismo efecto terapéutico poniendo menos cantidad. Y entonces conseguimos así que se disminuyan los efectos secundarios. También conseguimos ayudar a lo que se denominan los mecanismos de resistencia a fármacos, porque nuestras células, claro, después de millones de años como llevan evolucionando, pues la verdad es que son muy inteligentes y tienen muchos mecanismos de defensa. Entonces, cuando a una célula le entra un producto tóxico, tienen sus propios mecanismos para expulsarlo fuera de la célula. Entonces, eso es lo que se llaman los mecanismos de resistencia a fármacos. Y encima cada vez las células lo van aprendiendo más. Y entonces ellas mismas, cuando les llega la quimioterapia, las células tumorales son capaces de, conforme le entra, reconocen algo que no les sienta bien y lo echan fuera. Entonces, esto también estamos intentando, se está consiguiendo luchar contra esto, porque como se les mete, ya no les llega el medicamento tal cual, sino les llega envuelto en una nanopartícula que los engaña. Y entonces conseguimos también vencer estos mecanismos de resistencia. Y también, y muy importante, es lo que estamos investigando últimamente, que es otras vías de administración, porque ahora mismo la quimioterapia se pone directamente en la sangre y por lo tanto se tiene que poner en el hospital, pero se está investigando muchísimo y nosotros lo estamos también haciendo para intentar conseguir que esta medicina se tome de manera oral, porque no es lo mismo tomar una pastilla que tener que ir al hospital a que te pongan la quimioterapia, tanto por calidad de vida del paciente como por el propio sistema sanitario, que implica unos gastos muchísimo mayores. Pero sobre todo, por supuesto, claro, es por calidad de vida del paciente. ¿Cómo va a ser igual tomarse una pastilla que tener que ir al hospital? Entonces, en esto estamos nosotros investigando y luchando, pero no es nada fácil, porque precisamente nuestro sistema digestivo pues también tiene muchos métodos de defensa. Entonces, uno se toma una pastilla con el medicamento y no es tan fácil que el medicamento llegue a la sangre, ¿vale? Tiene que sobrevivir al estómago, tiene que sobrevivir al intestino, tiene que atravesar el intestino, tiene una serie de dificultades para conseguir que el medicamento entre en la sangre en cantidad suficiente para que haga un buen efecto. Entonces, esto es algo que nosotros estamos estudiando ahora bastante profundamente, lo que llamamos la administración oral, ¿vale?, de los fármacos antitumorales, de estas nanopartículas de aceite de oliva, ¿vale? Lo que nosotros estamos intentando, que en estas bolitas de aceite de oliva no las podamos comer o beber, porque como habéis visto es un líquido, y conseguir que entren en la sangre. Y bueno, como imagen, pues ver, por ejemplo, ahí cómo estudiamos nosotros en directo cómo las células son capaces de internalizar
este tipo de nanopartículas. Esto es lo más impresionante que hemos conseguido últimamente con las nanocápsulas estas de aceite de oliva recubiertas de albúmina humana. Hemos conseguido algo que nadie había visto antes, y es en un minuto entran todas, muchísimas, como se ve ahí, ¿verdad? Por el color, todo lo amarillo son nanocápsulas de aceite de oliva rellenas de curcumina. Como podéis ver, la curcumina nos ayuda con el color a verlas bien. Lo que se ve negro son los núcleos de las células, y donde están las manchas amarillas es el interior de la célula. Entonces ahí podemos ver con microscopios especiales de fluorescencia, podemos ver que en menos de un minuto han entrado las nanopartículas al interior de la célula, lo cual quiere decir que recubiertas de esta proteína tienen una capacidad tremenda de ser captadas por la célula, a pesar de que la célula tiene su pared, su membrana celular, con la que evita que entre nada ajeno. Sin embargo, las estamos engañando al recubrirla con proteína humana y entran con muchísima facilidad. Y esto es al minuto, se ve cómo entran, pero aquí tenemos, por ejemplo, el efecto. En la imagen de la izquierda, pues podemos ver células control, le llamamos, que son células tumorales creciendo normalmente, y en la de la derecha tenemos todo esto después de 3 días. Al de la izquierda no le hemos añadido nada, a los de la derecha le hemos añadido las nanocápsulas de aceite de oliva con la curcumina, y entonces ahí podemos ver cómo se están muriendo. Como a los 3 días han metido dentro estas bolitas rellenas de curcumina, de fármaco, y se están muriendo, mientras que las de la izquierda están perfectamente sanas si no se les añade esto. Y bueno, esto es por mostrarles un pequeño ejemplo de lo que nosotros hacemos, y por supuesto agradecerles su atención.